Esa noche, cuando salieron por última vez, nadie imaginó que el silencio de la madrugada guardaría un secreto que tardaría 7 años en hablar. Eran las 8:47 de la tarde del sábado 30 de octubre de 2004. El reloj de pequeño parque frente a la iglesia marcaba el tiempo con un sonido hueco y persistente. A esa hora, dos hombres juveniles cruzaban la avenida principal de Valle de las Alondras, un vecindario apacible al sur de la ciudad. Sus nombres eran Julián y Matías. Tenían 19 años, eran inseparables desde la infancia y estaban a punto de asistir a una fiesta universitaria en una zona poco conocida para ellos. Lo que no sabían era que esa caminata marcaría el último trayecto que recorrerían juntos bajo la luz de las farolas. Durante años, nadie supo con certeza qué ocurrió esa noche. Solo se sabía lo evidente, que nunca regresaron. Lo que siguió fue una década de incertidumbre, búsquedas infructuosas, calles empapeladas con rostros sonrientes, y una comunidad entera aprendiendo a convivir con el eco del misterio. Todo comenzó con una invitación casual. Una fiesta en las afueras. Un nombre, Esteban. Un lugar, una vieja casa al final de la colonia El Silencio. La ironía del nombre no pasó desapercibida después. Julián era el hijo menor de la familia Cordero, una familia sencilla de valores firmes. Su padre, Mauro, trabajaba como operador de maquinaria pesada en una cantera cercana, y su madre, Teresa, era maestra de primaria. Julián había terminado la preparatoria con honores, y aunque no era el más sociable, tenía un carácter apacible que inspiraba confianza. Soñaba con estudiar arquitectura. Matías, en cambio, era el corazón del dúo. Apasionado por la música, espontáneo, algo rebelde, pero leal hasta los huesos. Su madre, Lidia, trabajaba en una tienda de abarrotes, y su padre había fallecido cuando tenía 11 años. La vida no había sido fácil, pero Matías tenía una energía que iluminaba cada lugar donde entraba. Tocaba la batería en una banda local y soñaba con salir de la ciudad para verlo todo. Como decía, la noche de su desaparición había comenzado como muchas otras. Música, risas, planes sin demasiadas reglas. Estaban emocionados porque sería la primera vez que asistían a una fiesta universitaria. Esteban, el supuesto anfitrión, era un conocido de Matías, alguien con quien había coincidido en ensayos musicales semanas atrás. No eran amigos íntimos, pero suficientes saludos compartidos bastaron para que Matías aceptara la invitación. ¿Estás seguro de que sabes cómo llegar?, preguntó Julián cuando se encontraron en la esquina de la calle Robles. Sí, claro, respondió Matías, alzando la ceja con una sonrisa confiada. Me mandó la ubicación por mensaje. Es una casa grande con patio. No te preocupes, ya verás. A las 9:15 de la noche, subieron al autobús rumbo a El Silencio. Varios pasajeros recordaron después haberlos visto riendo, escuchando música desde el celular de Matías. Nada parecía fuera de lo común. Ningún rastro de ansiedad o temor. Ninguna señal de que sería la última vez que alguien los vería. El barrio El Silencio no tenía buena fama. Era una zona de casas amplias, sí, pero muchas estaban semiabandonadas o alquiladas sin control. En los últimos meses, los rumores sobre reuniones extrañas y personas desconocidas moviéndose de noche eran frecuentes, aunque nunca confirmados. La fiesta, según los pocos testimonios disponibles, no era una fiesta convencional. Había música, sí, pero el ambiente era más íntimo. No más de 20 personas, muchos de ellos no estudiantes, y nadie sabía exactamente quién conocía a quién. Julián y Matías llegaron alrededor de las 10:05 de la noche, según Esteban. Parecían algo desconcertados al llegar, como si no esperaran lo que encontraron, dijo años después. Esa noche hubo alcohol, pero no en exceso. Hubo risas, pero también muchas puertas cerradas. Testigos afirmaron que los dos amigos estuvieron juntos la mayor parte del tiempo, hablando en voz baja, observando más que participando. Algo no les gustaba. Algo no encajaba. A las 11:48 de la noche, alguien los vio salir al jardín trasero. Matías parecía estar discutiendo con un hombre de chaqueta negra, mientras Julián intentaba calmarlo. Nadie supo de qué hablaban. 20 minutos después, ambos habían desaparecido. No hubo gritos. No hubo ruidos extraños. Solo un silencio sutil y total. El domingo por la mañana, Teresa Cordero se despertó temprano para preparar pan francés. Era tradición. Se dio cuenta de que Julián no estaba en su cama, pero no se alarmó de inmediato. A las 10:12 de la mañana, cuando Matías tampoco había llegado a casa, Lidia llamó a Teresa. La conversación fue breve,
pero cargada de una tensión inexplicable. ¿Está contigo, Julián?, preguntó Lidia. No, creí que había dormido en tu casa con Matías. Ese fue el momento exacto en que el mundo de ambas familias comenzó a fracturarse. A las 2:30 de la tarde, tras recorrer la colonia y hacer varias llamadas sin respuesta, Mauro y Lidia acudieron a la estación de policía. El agente en turno, un joven recién asignado a la zona, los recibió con indiferencia protocolaria. Seguramente están con amigos. Denles unas horas. Pero las horas pasaron, y luego los días. Los padres colocaron carteles por toda la ciudad. Entrevistaron a todos los conocidos. Incluso buscaron al tal Esteban, quien, después de una breve conversación con la policía, desapareció del radar. Su casa, al ser alquilada informalmente, quedó vacía apenas una semana después de la fiesta. Nadie sabía quién era el dueño, y el contrato no tenía firma legal. Con el tiempo, la atención mediática se desvaneció. Las autoridades dejaron de buscar activamente. Pero las madres no. Teresa y Lidia caminaban cada semana por la ciudad dejando volantes, preguntando en hospitales, morgues, incluso en cárceles. En 2007, se organizaron 2 búsquedas masivas en terrenos baldíos cerca de El Silencio. No se encontró nada. En 2009, alguien dijo haber visto a Matías en una terminal de autobuses en Chiapas. La pista no llevó a ningún lado. A lo largo de los años, se recopilaron más de 40 testimonios, todos contradictorios, todos sin evidencia. Pero en 2011, una carta anónima llegó a la puerta de Teresa. Solo decía: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. La casa aún existe. No todos en la fiesta eran desconocidos. La carta reavivó el caso y también los temores. Porque si lo que decía era cierto, alguien en su propia comunidad había sabido la verdad todo ese tiempo y había decidido callar. Lo más aterrador no fue que nadie supiera qué les pasó, sino que durante años nadie supo por qué. La madrugada se arrastró como una niebla densa por las ventanas de la casa de los Cordero. Teresa se quedó sentada junto al teléfono, con la televisión encendida en un volumen casi imperceptible. Cada sombra que pasaba frente a la puerta la hacía contener la respiración. Mauro recorría la sala en silencio, su mente repitiendo una sola idea. Debe haber tenido que quedarse en algún lugar. Seguro llamará al amanecer. A pocas calles de distancia, Lidia abría y cerraba cortinas, revisaba su celular cada 5 minutos y alzaba la voz cada vez que un coche pasaba por la calle, como si pudiera invocar a su hijo con el puro deseo. Nadie durmió en Valle de las Alondras esa noche. El lunes, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, marcó el inicio de una búsqueda tan intensa que dividiría a la comunidad para siempre. A las 8 de la mañana, ambas familias regresaron a la estación de policía con una sola petición: una búsqueda formal. No suposiciones. No quizás se fueron por su cuenta. Querían acción. El caso fue asignado a un investigador veterano, el inspector Gabriel Rivas, conocido por su temple sereno y sus métodos sistemáticos. Rivas no era un hombre de emociones fáciles, pero tenía algo que inspiraba confianza. Nunca dejaba un caso sin respuestas. Empezó por lo obvio. Visitó la última ubicación conocida, la casa de la fiesta. El anfitrión, Esteban, aún vivía allí. Se mostró colaborador, pero nervioso. Sí, estuvieron aquí. Llegaron tarde. Se fueron poco después de medianoche. Parecían tranquilos. No hubo problemas. Rivas entrevistó a 15 personas más, todos asistentes a la fiesta. La mayoría repitió la misma historia. Los chicos estuvieron juntos, sonrieron, hablaron con algunos desconocidos y luego se marcharon. Pero entre tantas versiones similares, surgió un patrón inquietante. Varios testigos recordaron un detalle específico: una conversación entre los chicos y un grupo de 3 jóvenes que nadie conocía. Ninguno de los invitados había visto antes a esos 3, y lo más desconcertante era que nadie sabía con certeza quién los había invitado. ¿Nadie les pidió su nombre?, preguntó Rivas en voz baja, en su libreta llena de anotaciones. No, creo que vinieron con alguien más. Pero no sé quién. Se veían distintos, respondió una joven, encogiéndose de hombros. Rivas anotó con subrayado doble: 3 desconocidos, actitud fuera de lugar, posible conexión. Mientras la investigación comenzaba, las familias no se quedaron de brazos cruzados. Teresa y Lidia imprimieron más de 400 volantes con fotos de sus hijos. Recorrían mercados, hospitales, terminales de autobuses, estaciones de policía.
Cada calle de la ciudad parecía cubrirse lentamente con el rostro de Julián y Matías, como si su presencia fantasma buscara abrirse camino de regreso a casa. La comunidad respondió. Vecinos, estudiantes, trabajadores del transporte, cientos de personas se unieron a las búsquedas. Se formaron grupos que exploraban baldíos, canales, cerros y edificios abandonados. La iglesia local abrió sus puertas día y noche, organizando cadenas de oración que unían a creyentes y escépticos por igual. El periódico local La Voz del Centro dedicó su portada a los muchachos desaparecidos, con un titular que perforaba el alma. ¿Dónde están Julián y Matías? Las estaciones de radio repetían el aviso cada hora. Dos jóvenes, 19 años, última vez vistos en el silencio. Nadie debía quedarse callado. Cualquier dato podía ser la clave. Durante esas primeras semanas llegaron decenas de llamadas. Los vi en la central de autobuses. Me pareció reconocerlos en un café en Cholula. Creo que estaban pidiendo direcciones en Atlixco. Rivas las investigó todas. Y una por una, todas se desvanecieron como humo. Ninguna era cierta. Pero lo más desconcertante era esto: no había ninguna evidencia física. Ninguna mochila olvidada, ni rastro de su ropa, ni cámaras de seguridad que los captaran. No había testigos más allá de la fiesta. Nada, como si la ciudad misma se los hubiera tragado. Rivas expandió la investigación a hospitales, clínicas clandestinas, centros de detención y bases de datos nacionales. Incluso mandó circulares a ciudades vecinas. El silencio que recibió como respuesta fue ensordecedor. Mientras tanto, la vida de las familias comenzó a desmoronarse. Teresa dejó de comer. Lidia dejó de trabajar. Mauro se volvió más callado, más distante. Nunca lo había visto tan ausente, diría un compañero de la cantera meses después. La casa se volvió un altar de fotografías y velas. Cada esquina parecía susurrar recuerdos. El barrio también cambió. Las calles antes bulliciosas ahora parecían más frías. Los niños ya no jugaban solos fuera de casa. Las reuniones de vecinos disminuyeron. El miedo se instaló como huésped permanente. En diciembre de ese año, con la ciudad ya envuelta en luces navideñas, las casas de los Cordero y los Vega estaban oscuras. Teresa preparó la comida favorita de su hijo, como si en cualquier momento pudiera entrar por la puerta. Lidia dejó un regalo debajo del árbol con una nota que decía: «¿Para cuándo regreses?». Pero no regresó. El nuevo año trajo nuevos intentos. Rivas permanecía en el caso, pero ya se hablaba de caso frío entre los pasillos. Fue entonces cuando apareció una nueva figura: el padre Alonso, el párroco del templo de San Miguel. No tenía parentesco con los muchachos, pero los conocía desde pequeños. «No vamos a dejarlos caer en el olvido», declaró un domingo frente a más de 100 feligreses. Dios no abandona. Nosotros tampoco. El padre organizó misas mensuales, vigilias, caminatas por la paz. Las fotos de Julián y Matías se colocaron a ambos lados del altar, con flores y veladoras eternas. Fue uno de los pocos que sostuvo la esperanza cuando incluso las autoridades comenzaban a rendirse. En 2006, después de casi 2 años sin avances, las familias tomaron una decisión difícil: contratar a un investigador privado. Leopoldo Haro, un exmilitar convertido en detective, tenía fama de ser meticuloso. Haro repasó cada testimonio, revisó cada rincón del expediente policial y entrevistó a los testigos clave. Su conclusión fue desconcertante: no hay rastro. Es como si se hubieran desvanecido. Lo dijo con rabia. Lo dijo con impotencia. Haro había resuelto secuestros, estafas, incluso desapariciones complejas. Pero en este caso, no había ni una sola huella confiable. Los años pasaron. Cada aniversario era como una herida reabierta. En 2009, durante una vigilia en el Parque Central, Mauro dijo en voz alta lo que muchos temían pensar: si ya no están con vida, merecen descanso. Si aún viven, merecen justicia. Esa noche, alguien entre la multitud dejó un sobre anónimo sobre la banca donde se sentaba Teresa. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. No todos en esa fiesta eran extraños. El sobre no contenía más que eso, pero reavivó la esperanza y el terror. Al año siguiente, una testigo que había asistido a la fiesta, una joven llamada Alicia, decidió hablar. Lo había callado por miedo, dijo, pero después de 6 años, su conciencia ya no podía soportarlo. Los vi salir, pero no tomaron el camino a la avenida, dijo, temblando. Se dirigieron hacia los autos, hacia donde estaba ese tipo de chaqueta negra, el que nadie conocía. Se subieron a un coche
No pudo decirlo. Estaba oscuro, y ya se iba cuando los vio. Pero ese testimonio cambió el enfoque del caso. ¿Y si no se fueron solos? ¿Y si alguien se los llevó? En 2011, justo cuando la historia comenzaba a desvanecerse entre los pliegues del tiempo, una tormenta brutal azotó la ciudad. Las lluvias causaron desbordamientos, deslaves, calles convertidas en ríos improvisados. En la colonia El Silencio, varias casas resultaron dañadas. Entre ellas, una vivienda que llevaba años deshabitada. Las autoridades acudieron al sitio para evaluar daños. Mientras bombeaban el agua de una bodega inundada, descubrieron algo que no esperaban encontrar. Una estructura subterránea sellada bajo el concreto agrietado. Y dentro, algo que cambiaría todo. Cuando la tierra habla, lo hace en silencio. Bajo el fango, entre raíces muertas y recuerdos enterrados, hay secretos que aguardan el momento justo para ser revelados. La casa de la calle Cedro había estado ahí como una costra sin sanar, oxidándose bajo el tiempo. La disputa legal entre herederos la convirtió en un fantasma, uno que ningún vecino quería ver, pero todos sabían que existía. Después de la gran inundación del 12 de agosto, su existencia pasó de molesta a peligrosa. Era un nido de escombros, un pantano donde se mezclaban ramas podridas, bolsas negras rasgadas por el agua y restos de muebles que ya no recordaban su función. El 16 de agosto, con el sol finalmente asomando entre nubes agotadas, el equipo de limpieza municipal fue enviado a evaluar la zona. Al mando estaba el ingeniero Carlos Mendoza, un hombre metódico, más acostumbrado al concreto que a lo incierto. Con él iban 5 trabajadores, todos acostumbrados a las consecuencias del descuido urbano. Nadie esperaba nada fuera de lo común. Solo basura, solo rutina, hasta que Esteban Ruiz se acercó al gran árbol del fondo del patio. La tierra había sido arrancada por la corriente, dejando expuesto un manchón de tela oscura empapada en barro. Al principio pensó que era un trapo más. Pero la forma, el color y el modo en que asomaba lo hicieron detenerse. Se arrodilló y retiró el barro con cuidado. Lo que emergió fue una chamarra azul marino, con una mancha clara en el borde inferior y un botón faltante en la muñeca izquierda. No era basura. Carlos Mendoza se acercó, frunciendo el ceño. Reconoció la prenda al instante. Era como si la tierra hablara, diría más tarde, con voz baja. Como si por fin se atreviera a decir lo que llevaba años ocultando. A las 11:15 de la mañana la policía fue contactada. Para las 12:30, el detective Fernando Aguilar ya estaba en el lugar con un equipo forense. La zona fue acordonada. Las palas sustituidas por pinceles, cámaras y bolsas para evidencias. Lo que comenzó como una rutina de limpieza, se convirtió en el hallazgo más perturbador en la historia reciente de San José Mayorazgo. Bajo la chamarra, en una fosa poco profunda cubierta de cal viva, estaban los restos de Diego Vázquez y Carlos Herrera. El barro no logró ocultar sus identidades. Junto a los huesos estaban sus relojes, una cadena rota y un llavero con una pequeña figura de goma que Carmen había reconocido de inmediato. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. La noticia se expandió como incendio seco. Las familias se reunieron en la estación de policía esa misma tarde. Carmen Vázquez, al recibir la llamada de Aguilar, no preguntó detalles. Sabía. El tono del detective decía lo que las palabras no podían. Frente al escritorio, Carmen, su esposo Roberto y los padres de Carlos escucharon lo que nadie quiere oír. El detective, firme, pero con ojos cansados, les dio la verdad, una que se había gestado bajo tierra por casi 7 años. La comunidad entera se volcó en apoyo. Veladoras encendidas frente a ambas casas. Carteles de justicia para Diego y Carlos en ventanas y postes. El padre Miguel, siempre presente, levantó la voz. Ya no estamos buscando. Ahora exigimos. La investigación cambió de rumbo. De búsqueda a persecución. La doctora Patricia Salazar, médico forense, fue la encargada de examinar los restos. Su informe fue detallado y escalofriante. Múltiples heridas por arma blanca, profundas, dirigidas al tórax. Los ataques no fueron impulsivos, sino meticulosos. El agresor sabía dónde herir. Ambas víctimas habían muerto frente a su asesino. La casa no solo fue el lugar del hallazgo, sino también de la ejecución. La propiedad, según registros, pertenecía a los Ramos, una familia desaparecida tras un accidente en 1999. Desde entonces, la herencia no se resolvía. Era tierra de nadie. Nadie vivía ahí oficialmente, pero la evidencia decía lo contrario. Botellas rotas, restos de comida, fogatas apagadas y colchones sucios indicaban que alguien la usaba esporádicamente.
un refugio perfecto para quien quisiera esconder algo o a alguien. Aguilar comenzó a reentrevistar a todos los asistentes a la fiesta de octubre de 2004, ya no como testigos, sino como posibles piezas en un rompecabezas macabro. El primero fue Mauricio Salinas, anfitrión de aquella noche. Su relato no había cambiado, pero ahora recordó un detalle que antes le pareció irrelevante. 3 jóvenes desconocidos hablaron con Diego y Carlos, y uno de ellos preguntó de qué parte de la ciudad eran. En ese momento no le pareció raro. Ahora sí, eran preguntas que no encajaban en una fiesta. Preguntas que no venían con cerveza, sino con intención, dijo Mauricio. La nueva teoría comenzó a tomar forma. Los chicos no fueron víctimas al azar. Alguien los eligió. El detective Aguilar comenzó a revisar reportes de actividad criminal en 2004. Aunque Diego y Carlos no tenían antecedentes, si vivían en una zona que empezaba a ser frecuentada por bandas pequeñas dedicadas al robo y tráfico menor. Nada de alto perfil, pero sí lo suficiente como para cruzarse con gente equivocada. Aún así, si el móvil fuera un simple robo, ¿por qué llevarlos a una casa abandonada? ¿Por qué arriesgarse a ser descubierto en un crimen tan elaborado? Entonces, el 14 de septiembre de 2011, Aguilar recibió una llamada anónima. Una voz masculina, baja, casi un susurro. El que mató a esos muchachos trabaja en una mecánica en la Avenida Juárez, en La Paz. Se llama Víctor. Estaba en esa fiesta. La línea murió en segundos. Pero bastó. Había 3 talleres en la Avenida Juárez. En el segundo, Servicio González. El dueño confirmó que un joven llamado Víctor Delgado trabajaba ahí desde hacía 3 años. Un tipo reservado, puntual, sin conflictos. Pero al revisar sus antecedentes, Aguilar encontró lo que buscaba. En 2004, Víctor vivía con su madre a 6 cuadras de la fiesta. Tenía entonces 19 años. Además, tenía un hermano menor, Sergio, de 17. Ambos con historial por vandalismo y robo menor. El detective inició una vigilancia discreta. Durante semanas, Víctor llevó una vida rutinaria. Hasta que, en octubre, cambió. Se mostraba nervioso, evitaba rutinas, y dejó de ir al trabajo algunos días. Parecía acechado por algo invisible. El 28 de octubre, otra llamada. Esta vez, una voz femenina. Víctor Delgado va a huir. Su hermano le dijo que la policía lo está buscando. Van a irse este fin de semana. Esa noche, Aguilar se reunió con el fiscal Jiménez. No tenían pruebas suficientes para arrestarlo formalmente, pero sí para interrogarlo. El 30 de octubre, Aguilar fue al taller. Víctor no había ido. En su casa, la madre lo recibió entre lágrimas. Una maleta, media empacada, era visible desde el pasillo. Detective, mi hijo está asustado. Dice que tiene problemas, pero no me dice qué tipo, dijo la señora Delgado. Aguilar decidió decirle la verdad. Estamos investigando un doble homicidio. Su hijo estuvo en esa fiesta. Necesitamos hablar con él antes de que desaparezca. La mujer se derrumbó. Había escuchado a su hijo murmurar cosas por años, llorar en sueños, hablar de lo que pasó esa noche. Nunca supo si era culpa o miedo. Pero ahora las piezas encajaban. Aguilar lanzó una alerta regional. 5 días después, el 4 de noviembre de 2011, Víctor Delgado fue encontrado en un hotel de Tlaxcala, registrado bajo un nombre falso. Un recepcionista lo reconoció por una fotografía distribuida por la policía. Cuando Aguilar llegó, Víctor estaba sentado al borde de la cama, mirando una televisión apagada. No opuso resistencia. Solo dijo una frase, en voz baja. Ya era hora. Cuando fue arrestado, Víctor Delgado llevaba consigo una mochila que contenía ropa para varios días, aproximadamente 8,000 pesos en efectivo y un cuchillo de cocina con una hoja de 15 centímetros. También había algo más. Algo que no estaba hecho de acero ni de papel moneda. Un cuaderno de tapa negra, manchado por el sudor y el polvo del camino. Entre sus páginas, fragmentos de frases escritas con tinta apretada, como si las palabras hubiesen querido huir de su mente. Era una confesión incompleta, o tal vez un grito ahogado. El interrogatorio comenzó el 5 de noviembre de 2011 a las 9 de la mañana. En la sala fría del Ministerio Público de Puebla, bajo luces fluorescentes que parecían amplificar los silencios, se encontraban el detective Fernando Aguilar, el fiscal Omar Jiménez y el licenciado Rafael Morales, abogado de oficio asignado Delgado. Las familias de Dio Vázquez y Carlos Herrera habían sido informadas del arresto, pero no estaban presentes. A esa hora, aguardaban en casa,
con los corazones paralizados por la esperanza de respuestas que quizás no querían escuchar. Víctor delgado, pálido, con cabello enmarañado y ojos que evitaban mirar al frente, se sentó con la espalda rígida. Su respiración era irregular, pero sus palabras, al principio, fueron constantes. Durante más de media hora, negó todo. Nunca estuve en esa fiesta, dijo una y otra vez. No conocía a esos chicos. No sé por qué piensan que yo tuve algo que ver. Pero Aguilar no había llegado sin preparación. Había armado el interrogatorio como se construye una trampa, pieza por pieza, sin mostrar todas las cartas demasiado pronto. Primero, habló de testigos que lo habían visto en la fiesta. Luego, de registros que confirmaban que estaba desempleado ese octubre, sin justificación alguna para su paradero esa noche. Finalmente, mencionó la casa abandonada. Delgado se removió en la silla. Tenemos pruebas de que conocías esa propiedad. ¿Por qué no nos dices la verdad? Víctor no respondió. No de inmediato. Su frente comenzaba a perlársele de sudor, aunque el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Las manos, que al inicio descansaban sobre sus rodillas, comenzaron a temblar. El abogado Morales le murmuró algo que sonó como un consejo, pero Delgado lo ignoró. Tenía la mirada clavada en la mesa, como si algo invisible comenzara a subir desde lo profundo de su memoria. Fue cuando Aguilar sacó el cuaderno. «En tu mochila había esto», dijo, colocándolo frente a él, abierto en una página. «Aquí escribiste. No debería haber pasado así. Solo se suponía que era para asustarlos». El silencio que siguió fue espeso. Delgado respiró hondo. Se mordió el labio. Y entonces ocurrió. Comenzó a llorar. No con lágrimas silenciosas, sino con una angustia que parecía haber sido contenida por años. Durante varios minutos no pudo articular palabra. Y cuando por fin habló, lo hizo con una voz rota. No quería que murieran. Nunca quise que murieran. Lo que siguió fue una confesión de más de 3 horas, una narrativa fragmentada que poco a poco fue tomando forma. A cada palabra, el peso del misterio se transformaba en otra cosa: horror, indignación y tristeza. Todo comenzó por algo estúpido, dijo Delgado, mirando sus manos como si fueran ajenas. Mi hermano Sergio había tenido problemas con unos muchachos de San José Mayorazgo. Hubo una pelea en un partido. Uno de ellos lo humilló frente a sus amigos. Lo dejó con el labio roto y la rabia encendida. Era septiembre de 2004. Sergio regresó a casa furioso, clamando por venganza. Tenía 17 años. Delgado, 19. La adolescencia, esa tierra de impulsos y territorios, los empujó al borde. Él insistió en que teníamos que hacer algo. Continuó. Que no podíamos dejarlo así. Dijo que alguien le había dicho que esos chicos estarían en una fiesta, que podríamos darles un susto. El plan, según Víctor, era intimidar, una especie de acto teatral de superioridad, tal vez robarles algo, darles una lección, dijo Sergio. Con ellos fue Raúl Escobar, amigo de ambos, alguien con fama de impredecible y que siempre cargaba con una navaja. Fuimos a la fiesta con la intención de encontrarlos, pero Sergio no lo reconoció. Había demasiada gente. Y entonces vino el error fatal. Vio a Diego y Carlos. Dijo que creía que uno de ellos había estado en la pelea. No estaba seguro, pero estaba furioso. Quería hacer algo, cualquier cosa. Así, 2 inocentes quedaron marcados por una sospecha errónea. No por lo que hicieron, sino por a quién se parecían. Por estar ahí. Por no decir no con suficiente firmeza. Nos acercamos. Les dijimos que teníamos hierba para vender. Que si querían un poco, los llevaríamos al lugar donde la teníamos escondida. Al principio dijeron que no, pero Raúl insistió. Les dijo que era gratis, solo para probar. Diego y Carlos, tal vez por presión, tal vez por la confusión del momento, accedieron. Los siguieron hasta la zona donde los autos estaban estacionados. Luego, hasta la casa. Ninguno de ellos sabía que estaban caminando hacia el final de su historia. La casa abandonada era perfecta. Nadie se metería ahí. Nadie los escucharía si algo salía mal, confesó Delgado. Pero nunca pensamos que fuera a llegar a eso. Lo que ocurrió dentro de esa casa fue rápido, confuso, violento. Diego y Carlos, al darse cuenta de que no había drogas, intentaron marcharse. Sergio se alteró. Raúl, aún más. Diego dijo que nos denunciaría, que sabían quiénes éramos. Sergio se volvió loco. Raúl sacó su cuchillo. Yo no sabía qué hacer.
Carlos intentó proteger a su amigo. Se interpuso. El cuchillo lo alcanzó primero a él. Luego Sergio atacó a Diego. Todo fue caos. Voces, gritos, sangre. Delgado, entre lágrimas, dijo haber intentado detenerlos. Pero todo fue inútil. Carlos cayó primero. Diego después. Murieron sin saber por qué. Solo querían volver a casa. Esa noche, cubiertos de barro, sangre y miedo, los tres enterraron los cuerpos en el patio. Usaron herramientas del cobertizo. Encontraron un saco de calorías. Raúl dijo que así se deshacían más rápido. Como si la vida pudiera reducirse a química y oscuridad. No sabíamos lo que hacíamos, repetía Delgado como un mantra. No sabíamos nada. El detective Aguilar interrumpió para hacer la pregunta que quemaba en el aire. ¿Dónde están Sergio y Raúl ahora? Víctor tardó en responder. Su voz era apenas un susurro cuando lo hizo. Sergio murió en 2008. Accidente de moto. No llevaba casco. Fue instantáneo. El silencio volvió a ocupar la sala. ¿Y Raúl? ¿Se fue? Se largó días después de lo que pasó. Nadie volvió a saber de él. Yo tampoco. Como si la tierra se lo hubiera tragado. El fiscal Jiménez pidió verificar de inmediato el acta de defunción de Sergio. Y mientras hacía esa gestión, la habitación se volvió una tumba momentánea. Una pausa entre revelaciones. La confesión de Víctor Delgado no solo cerraba un misterio. Habría otro más grande. ¿Dónde estaba Raúl Escobar? ¿Cuántos secretos más guardaba el silencio de esa noche? Porque aunque la tierra había hablado, aún quedaban voces por escuchar. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía sentirse en la piel. Víctor Delgado había terminado de hablar. Sus palabras no eran defensa, ni excusa. Eran una confesión desnuda, cruda, honesta, como si, después de 7 años de cargar con una verdad que lo había devorado desde adentro, al fin pudiera respirar. Y aún así, cada palabra que decía parecía arrastrar consigo un poco más de su alma. Raúl Escobar evitaba mirar a nadie. Su espalda encorvada, las manos temblorosas. Su rostro, desprovisto de arrogancia. No quedaba nada del joven impulsivo de 2004. Solo un hombre quebrado que había vivido bajo la sombra de una noche que cambió tantas vidas. Las familias Vázquez y Herrera estaban allí, al frente. Carmen no lloraba. No más. Había vaciado cada lágrima posible durante los años de búsqueda. Lo que tenía ahora era algo más filoso que el dolor. La certeza. Roberto, junto a ella, tenía los nudillos blancos de tanto apretar las manos. Y en sus ojos, el mismo fuego silencioso que lo había mantenido en pie todos esos años. La audiencia duró horas. Testimonios, registros, detalles que nadie quería recordar pero que todos necesitaban escuchar. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, no hubo aplausos, no hubo gritos, solo una pesada exhalación colectiva, como si por fin alguien hubiera cerrado una puerta oxidada que llevaba demasiado tiempo abierta. Víctor Delgado, 25 años. Raúl Escobar, 30. Reparaciones simbólicas. Palabras de arrepentimiento. Pero no hay sentencia que devuelva el tiempo, ni castigo que repare el hueco en la mesa familiar. Aún así, la verdad se había dicho. Y eso, para muchos, era un inicio. Pasaron los meses. El caso se volvió titular nacional. Las entrevistas, los reportajes, los análisis. Pero cuando los reflectores se apagaron, la vida, o lo que quedaba de ella, siguió su curso. La casa abandonada donde fueron encontrados los cuerpos fue demolida. En su lugar, la comunidad levantó un pequeño parque. Una placa sencilla, 2 nombres, Diego Vázquez, Carlos Herrera. Bajo un árbol joven, un banco de madera. Allí, cada tarde, algún vecino se sienta a leer, a llorar o simplemente a recordar. La guitarra de Carlos, esa que soñaba con llevarlo a los grandes escenarios, cuelga ahora en la iglesia local. A veces, durante las misas, algún músico la toma prestada. Suena suave, nostálgica, como si aún buscara completar aquella última melodía que Carlos nunca llegó a terminar. Las herramientas de Diego, cuidadosamente guardadas por su madre durante años, fueron donadas a un programa vocacional. Hoy, jóvenes de escasos recursos aprenden un oficio gracias a ellas. Diego, que quería ser ingeniero, vive en cada tornillo que aprieta, en cada proyecto terminado por manos que alguna vez también dudaron de su futuro. Carmen Vázquez no volvió a ser la misma, pero se convirtió en algo nuevo, una voz. Fundó junto a otras familias una organización dedicada a apoyar a padres de personas desaparecidas. Dio conferencias,
Marchó, gritó, y también abrazó a desconocidos que sabían exactamente cómo se sentía perder a un hijo sin despedida. Roberto, por su parte, se refugió en su jardín. Cultivaba margaritas, las favoritas de Diego. Nunca faltaban flores en el parque memorial. Gloria Herrera volvió a su escuela, más fuerte que nunca. Enseñaba no solo con libros, sino con convicción. Cada vez que hablaba de la importancia del respeto y la empatía, era como si hablara con Carlos a través de sus alumnos. Joaquín, el padre de Carlos, reabrió su taller. Pero su mirada tenía un peso distinto. Cuando murió en 2018, el vecindario entero asistió a su funeral. Músicos tocaron en su honor. Dicen que en la última canción, cuando sonó la guitarra de Carlos, el viento sopló más fuerte. Víctor y Raúl fueron enviados a prisiones distintas. Participaron en programas de rehabilitación. Delgado, especialmente, comenzó a dar charlas a jóvenes en riesgo. No hablo por redención, dijo una vez. Hablo porque se puede evitar que otro chico tome una decisión que arruine tantas vidas. Entonces Diego y Carlos no habrán muerto en vano. Y tal vez eso fue lo que realmente cambió, la conciencia colectiva. La historia dejó una cicatriz profunda, sí, pero también un eco que se transformó en acción. En 2020, gracias a la presión pública y al trabajo incansable de familias como los Vázquez y Herrera, el Estado de Puebla aprobó nuevas leyes que fortalecían los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas. Ya no se esperaría 72 horas. Ya no se ignorarían las primeras llamadas de ayuda. La colonia San José Mayorazgo cambió. Los vecinos se hicieron más cercanos. Surgieron redes de apoyo, vigilancia comunitaria y espacios donde los jóvenes podían hablar de sus problemas sin miedo a ser juzgados. El detective Fernando Aguilar, quien dedicó años al caso, se retiró en 2019. Dijo que la historia de Diego y Carlos le enseñó que la verdad, aunque tardía, sana. No hay nada más poderoso que una familia decidida a no rendirse, dijo en su última entrevista. Y es que esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre lo que pasa después, sobre cómo el dolor puede transformarse en algo más, en prevención, en memoria, en legado. Hoy, más de 17 años después, cada 23 de octubre, la comunidad se reúne en el parque. Llevan velas, flores, canciones, no para revivir el dolor, sino para recordar el amor, para decir, una y otra vez, que Diego y Carlos no serán olvidados. Tal vez nunca sabremos qué habría sido de ellos, pero sí sabemos que fueron hijos, amigos, soñadores, víctimas de una tragedia que pudo evitarse. Su historia es una advertencia, pero también una llamada a ser mejores, a hablar antes de golpear, a entender antes de reaccionar. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, escuchaste lo que realmente pasó aquella noche? ¿Percibiste las señales antes que nadie más? ¿Te preguntarás ahora cuántas historias como esta están esperando ser contadas? Entonces suscríbete, porque hay más carpetas llenas de secretos, más verdades ocultas, más nombres que merecen ser recordados. Y solo aquí, juntos, podemos traer luz a lo que muchos prefieren mantener en la oscuridad. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Compártela con alguien que aún cree que sus acciones no tienen consecuencias. Y activa las notificaciones, porque hay más historias esperando a ser reveladas. Historias guardadas en carpetas que nadie quiere abrir, pero que tú y yo vamos a desenterrar.